Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es José Sánchez Bonifacio, misionero, apóstol de la palabra. Y nos ubicamos, estamos trabajando aquí en la diócesis de La Paz, Baja California Sur, México. Y bien, como ustedes saben, que septiembre es el mes de la Biblia. Bueno, muchos católicos, pues, ¿verdad? Sabemos que septiembre es el mes de la Biblia. Quizás haya gente que no sepa, ¿verdad? Pues porque no va mucho a la iglesia, porque no está familiarizado un poquito con este asunto de la fe, ¿verdad? De la Biblia. Entonces, pero hoy a través de esto, pues les comunicamos, bueno, por los que no saben o no sabían, bueno, septiembre es el mes de la Biblia. La iglesia, ¿verdad? Le da esa importancia, ¿verdad? A la palabra de Dios. Entonces, por eso en diversas partes, en la mayoría de las parroquias se hacen actividades alusivos a esta festividad, ¿verdad? Hay pláticas, hay cursos, conferencias, concursos, juegos, procesión con la Biblia, en fin, hay muchas actividades, ¿verdad? Que se hacen y se pueden hacer de acuerdo a las posibilidades que en cada lugar se puede hacer, ¿verdad? Bien, ahora, eh, yo voy a impartir un curso bíblico durante todo el mes de septiembre, un curso bíblico para principiantes, ¿sí? Es para las personas que aún no han podido eh, estudiar bien por tiempo, por trabajo, por los motivos que sean, ¿no? Bueno, hoy pues es su oportunidad, es la oportunidad que tienen para poder aprender, porque el video pues va a estar ahí ya en la plataforma, va a estar ahí en YouTube, así que pues pueden pausarlo, pueden verlo en la tarde, en la mañana, en la noche, a la hora que ustedes gusten, a la hora que se acomoden. Ustedes pueden ver el video para poder ir aprendiendo, ir siguiendo los pasos que vamos a ir dando, ¿verdad? Para cómo ir acercándonos a la Biblia, qué tenemos que hacer. Y bueno, también contestando algunas preguntas, contestando algunas pequeñas preguntitas con el fin de poder familiarizarnos, como dijimos, con la Biblia. Esa es la finalidad, que cada uno se familiarice con la Biblia, buscando el libro, buscando los capítulos, buscando el versículo. Así, poco a poco, ¿verdad? Se va aprendiendo, se va teniendo esa práctica, ¿no? Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Bueno, el requisito para poder tomar el curso, pues bueno, todo el mundo lo puede tomar. En este caso, se pide, ¿verdad? Se pide que se tenga una Biblia a la mano, que se tenga una Biblia a la mano, una libreta, lápiz o bolígrafo para poder hacer anotaciones de según los textos que vamos a ir dando en cada lección. Ahí vamos a ir presentando las diapositivas para que vayan ustedes viendo, ¿verdad? Con calma. Bien, hermanos, pues entonces vamos a continuar, pues vamos a pasar ahora ya al tema en sí. Bien, por aquí les voy a presentar, ¿verdad? Pues las diapositivas, ¿verdad? Para que vayan ustedes ahí viendo, ¿verdad? Con las imágenes, en este caso, con los temitas. Bien, a ver, sí, aquí está. Muy bien, miren, este es el tema, así, con calma ustedes pueden ir, ¿verdad? Viendo. Entonces, no solamente les voy a hablar, sino que ustedes puedan ir ahí, ¿verdad? Viendo, pues ahora sí que las diapositivas. Bien, número uno. Número uno, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega y significa libros, que a su vez se deriva de biblos, rollo de papiros. Biblos era el nombre de una ciudad en el Líbano donde se fabricaba el papel para los libros. Entonces, por eso, y de ahí viene el origen de la palabra Biblia. Entonces, también
a la Biblia, o la Biblia es como una biblioteca porque contiene muchos libros, ¿no? Muchos libros, por eso es, también se le conoce como una biblioteca, o sea, se le puede denominar así como una biblioteca, ¿no? Otros nombres que tiene, también se le conoce como el nombre de libros santos. Primera de Macabeos, capítulo 12 versículo 9. Segunda de Macabeo, capítulo 8 versículo 23, ¿verdad? Santas Escrituras. Romanos, capítulo 1 versículo 2. Sagradas Escrituras, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 15, y así hay muchos, muchos otros nombres, ¿verdad? Que tiene, pero todo es, ¿verdad? Pues significa lo mismo, ¿no? Entonces, Biblia significa eso. Y luego también vamos a aprender cómo está dividida la Biblia. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esas son las primeras dos grandes partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Número 3. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sí? Y aquí vamos a ver la diferencia entre Biblia católica y Biblia no católica. Biblia católica. Antiguo Testamento tiene 46 libros. Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total son 73 libros entre Antiguo y Nuevo Testamento. Biblia católica. Biblia protestante, las Biblias que no son católicas, que usan los hermanos separados o de otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, ellos usan otra Biblia, es decir, otra versión. Y la Biblia de ellos, en el Antiguo Testamento, tiene 39 libros. El Nuevo Testamento sí tiene los 27, igual que la católica, pero el antiguo son 39. 39 más 27 son 66 libros las que contienen la Biblia no católica. Entonces, aquí hay una diferencia, o sea, no es igual, no es lo mismo en cuanto a que ahí ya no tiene la misma cantidad de libros. En otra ocasión vamos a explicar, después de este curso, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren, pues bueno, vamos a explicar por qué, cuál es la causa, por qué a la Biblia no católica le faltan 7 libros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen su versión, así su versión, el por qué le faltan 7 libros. Pero nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer, ¿verdad? La enseñanza, la explicación auténtica. Bien, entonces, aquí tenemos la diferencia, es decir, Biblia católica en total, 73 libros, antiguo 46, 27 en nuevo. Biblia no católica, entonces 39 libros Antiguo Testamento y 27 Nuevo Testamento. Son 66 libros. Número 4, división específica de la Biblia. Toda la Biblia se divide en libros. Los libros se dividen en capítulos. Capítulos son los números grandes que vienen en cada página, ¿verdad? Hay un número grande, ahí, ese es el capítulo. Y dentro de este capítulo o de los capítulos vienen los versículos. Entonces, libro, capítulo y versículos. Entonces, y versículos son números pequeñitos, los números pequeñitos que vienen ahí entre la lectura. Entonces, por eso dice, bueno, libro, capítulo, versículo. Y ya, se busca. Ok. Aprender. ¿Cómo aprender a leer la Biblia? ¿Cómo tenemos que hacer? Bien. Número 1, primeramente tenemos que ubicar el libro, saber dónde está, buscarlo, saber si primeramente si está en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y para ello vamos a ir al índice, ¿verdad? Esto es con el fin de, con calma, y por lo menos para saber la ubicación, cómo está el primer libro, el segundo libro, etcétera, etcétera, así, en orden, cómo están colocados. Entonces, en el índice general, ahí está los libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Así que buscamos allá el libro y ya vemos en qué página está y ya vamos allá.
El índice, de acuerdo a la versión que tengan, a la versión bíblica que tengan, algunas, el índice general está al inicio, en las primeras páginas, ahí tiene el índice. Algunas, otras la tienen al final, en las últimas páginas. Entonces, de acuerdo a la versión que tengan, bueno, hay que buscar el índice, sea al principio o al final, pero buscar el índice general y luego ahí ubicar, ¿verdad? Ubicar el libro que se quiere leer. Y ya una vez que tenemos ahí, ok, entonces está los libros, a la derecha está, ¿verdad? Los libros, los nombres de los libros, al centro están los nombres de manera abreviada y más a la derecha van a estar las páginas. ¿En qué página? Lo que sé que no hay que confundirse es si es Antiguo o Nuevo Testamento, porque a veces se confunden las páginas, es decir, buscan en el Antiguo Testamento y resulta que el libro es el Nuevo Testamento, entonces a veces las páginas se pueden confundir, pero no siempre. Bien, entonces, de manera sencilla, así aprendemos. Luego, pasando a otro punto, número 6, vamos a explicar el conjunto de libros que hay en la Biblia. Conjunto de libros, en este caso, por ejemplo, en la Biblia católica, decimos otra vez, Biblia católica, históricos son 21. Didácticos son 7, proféticos son 18. En total son 46 libros. ¿Por qué este conjunto? Bueno, ¿por qué es importante? Porque cuando leemos nosotros la Biblia, tenemos que saber si es un libro histórico, ¿verdad? Que nos narra la historia o si es un libro didáctico que solamente nos da consejos, ¿verdad? No tanto la historia, sino consejos. Y si es un libro profético, ubicarnos también, saber que entonces el profeta no está hablando tanto de historia, ¿no? No, está hablando de una enseñanza de parte de Dios y a veces la enseñanza va de manera enérgica, ¿verdad? Fuerte. Entonces, no está dando una opinión, está dando una sentencia, una enseñanza que viene de Dios, le está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, a veces sí son palabras fuertes, ¿no? Entonces, por eso nos tenemos que ubicar para no enredarnos, para no interpretarlo de manera equivocada. Entonces, si es historia, sabemos que pues nos está narrando algo de la historia, ¿no? No precisamente la historia como tal, pero sí la historia que pasó entre el pueblo de Dios, ¿no? Ahí, o con los pueblos, según sea el caso. Y si es didáctico, bueno, entonces también se trata de que son consejos, ¿verdad? No habla de historia, habla de consejos, ¿verdad? Entonces ahí hay que ubicarnos. Muy bien, entonces igual en la Biblia no católica, ¿verdad? Lo que usan los hermanos separados, también tenemos el mismo conjunto, solamente con la variación, ya sabemos que le faltan libros. Por ejemplo, históricos solamente tienen 17, ¿verdad? Didácticos solamente tienen 5. Proféticos tienen 17. Entonces, en total son 39 libros del Antiguo Testamento, Biblia no católica, Biblia protestante, como decimos nosotros a veces. Bien, entonces esa diferencia, y bueno, aquí entonces la importancia, el por qué se tiene que acudir a esta enseñanza, que son los conjuntos de libros. Ok, ahora, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahí tanto Biblia católica como Biblia protestante tienen la misma cantidad. Entonces son históricos 5, didácticos son 21, profético es uno, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, históricos son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos. Estos 5 forman los libros históricos del Nuevo Testamento, ¿sí? Y profético, pues es el Apocalipsis. Y todas las demás 21 pues son las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, de Juan, y así, de Judas.
que tienen ahí, ¿verdad? Entonces, entre todos ellos, todas estas cartas y libros, entonces, forman una cantidad de 21 libros. Muy bien. Entonces, con esto estamos viendo, ¿verdad? Más o menos la importancia y cómo nos tenemos nosotros que ir ubicando, ¿verdad? Lo que tenemos, agarramos la Biblia, vemos un montón de libros y pues no, a veces no sabemos, vamos, el contenido, ¿no? Ahora, número 7 es la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, en este caso en los judíos. Los judíos clasifican los libros de la siguiente manera. Número 1, el Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Estos 5 libros forman el Pentateuco, que es, también se le conoce como la Torá o la ley. Así lo tienen clasificado los judíos en la Biblia, en los escritos que ellos tienen. Luego tiene el segundo libro o el segundo grupo, el segundo conjunto, pues son los profetas. Los profetas. Y ahí pues hay profetas mayores, profetas menores, ¿va? Entonces, pero los profetas. Pentateuco, profetas y luego los escritos. Todos los otros escritos, en este caso, históricos, didácticos, todo lo demás. Entonces lo conjuntan todo de ahí. Entonces ya ellos para leer, ¿verdad? En sus liturgias, pues ellos tienen ya un esquema, igual que nosotros en la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos el misal, tenemos todo ahí, ya es el año litúrgico, ya se sabe qué lecturas viene para cada día, qué evangelio, qué salmo, etcétera, etcétera. También ellos así lo tienen. Bien, entonces el Pentateuco tiene mayor relevancia entre los judíos. Para nosotros es el Nuevo Testamento. Para ellos es la ley que está en el Pentateuco. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que es la introducción. Bien, ahora pasamos al tema en sí, que es el capítulo 1 del curso, ¿verdad? Es sobre la creación, ¿sí? Y aquí estaremos viendo primeramente el libro del Génesis, ¿sí? El primer libro de la Biblia. Génesis significa origen o principio. Entonces, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y presenta tanto el origen de todo como también la historia de la salvación, es decir, cómo se fue desarrollando el pueblo de Dios hasta la llegada de Cristo. En este caso, ¿qué es lo que presenta entonces? Presenta el origen de la historia de la salvación, ¿verdad? Ahí, en este caso, todo el libro, pues. Pero en el capítulo 1, que es donde vamos a empezar, ¿sí? Pues tiene su particularidad, ¿no? Lo vamos a explicar entonces en dos partes. La primera parte nos vamos a enfocar, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 11, ¿eh? Primera parte. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Es la creación, acontecimientos, personajes y lo más importante, la enseñanza que Dios nos da a través de todo esto, es decir, a través de los personajes, a través de los acontecimientos. Entonces, todo esto tiene una enseñanza, no es nada más porque sí, están ahí los personajes o las cosas que pasaron solamente porque pasaron, no, tiene todo una enseñanza. Cada personaje, cada acontecimiento tiene una enseñanza y eso es lo que queremos aprender aquí leyendo precisamente el libro del Génesis. Capítulo número 2, vamos a explicar el capítulo 12 al 50. Aquí veremos brevemente la historia de la salvación, cómo fue surgiendo, el desarrollo del pueblo de Dios, los patriarcas y el surgimiento del pueblo de Israel. El origen del pueblo de Israel, cómo fue que inició y hasta, como decimos, hasta la llegada de Jesucristo. Bien, del capítulo 1 al 11 presenta las respuestas a las grandes interrogantes del ser humano acerca del origen de todo lo que existe, cómo existió la raza humana,
¿Por qué el dolor? ¿Por qué el trabajo? Es decir, todo hay muchas interrogantes al inicio que la humanidad tenía. Entonces, y bueno, el Génesis pues nos da esa respuesta, ¿verdad? La respuesta de cómo es que existieron las cosas, cómo se dio. Todo es presentado de una forma poética, pedagógica, mediante imágenes maravillosas. Hay que tener en cuenta que los escritos tienen más de 2500 años de haber sido relatados. Por lo tanto, no hay que fijarnos tanto en los ropajes o la forma de expresarse en lenguajes. Tenemos que fijarnos más en las enseñanzas que nos quiere transmitir. Entonces, es decir, no nos vamos a distraer tanto en los personajes así porque sí. Entonces, cuando hablemos de los personajes o de los acontecimientos, vamos a explicar un poquito la enseñanza que se da a través de ellos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo surgió el universo? La Biblia responde que Dios hizo todo con el poder de su palabra. ¿Sí? Génesis 1:3. ¿Sí? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces, ¿cómo hizo Dios? ¿Va? Dijo y existió. No como el carpintero, no como el albañil, no como el artesano, que necesitan las cosas y necesitan la herramienta para hacer las cosas, ¿no? El albañil hace casas, pero necesita el material y necesita la herramienta, ¿sí? El carpintero hace muebles, pero necesita la madera y necesita la herramienta. Y así todos, mientras que Dios solamente pronunció, dijo y existió. Entonces, esta es la enseñanza que nos da el libro del Génesis, que Dios hizo todo con el poder de su palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ustedes ahí en su casita, con la comodidad, con la calma, ustedes van a hacer este ejercicio. ¿Qué ejercicio van a hacer? Copiar. Copiar que dice Génesis 1:1. Que dice Génesis 1:3, que ya se lo dije. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Bueno, lo van a copiar en su cuadernito. ¿Para qué? Para que les sirva de ejercicio. De paso se aprenden algunas citas bíblicas ahí de memoria, pero sobre todo el ejercicio y el aprendizaje que van a tener a través de esto. Por eso es el ejercicio de copiar, leer y copiar. Leyendo el primer capítulo de Génesis, apunta por lo menos 8 cosas. Entonces, todo el capítulo 1 y vas a ir seleccionando, vas a ir subrayando por ahí las cosas, primer día, segundo día, tercer día, o todo lo que dice que fue creando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son muchas, muchas cosas, pero por lo menos ocho las que más te llamen la atención y las vas a poner ahí en tu libretita. Repito, es un ejercicio para que te vayas ya familiarizando con el uso de la Biblia, de saber buscar los textos. Así se empieza. Bien, continuamos. El ser humano es rey de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para reinar en la tierra. Entonces, ahí está el texto que van a copiar también. A copiar. ¿Sí? Génesis 1:26, primera parte. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, ahí está. Entonces van a copiar también en su libretita y van a ir aguardando, ¿verdad? Esta enseñanza. ¿Sí? Dios hizo al hombre también, entonces, a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Dios es amoroso. ¿Cómo hizo al hombre? Con amor, por amor, para que el hombre, para que el ser humano transmita ese amor. No se quede solamente ahí. No. Dios es amor, hace al ser humano con amor y por amor, para que el hombre ame a sus semejantes, ame a su prójimo, transmitir la vida, transmitir el amor. Entonces, a imagen y semejanza, ¿verdad? Aquí tenemos que pensar que muchas veces a lo mejor nosotros hemos deteriorado la imagen de Dios en nosotros
por nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, de actuar. Entonces ya no nos parecemos a Dios. Somos criaturas de Él, somos hijos de Él, pero esa imagen tal vez ya no la tenemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, si estamos en la iglesia, acudimos a la iglesia, ahí es donde se nos va dando la oportunidad de poder otra vez recuperar esa gracia que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Acerquémonos pues entonces a la iglesia ahora para no perder totalmente esa imagen de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final de nuestra vida pues vamos a estar frente a Él y pues ahora sí que qué cuentas le vamos a dar. Entonces, Dios hizo al hombre y a la mujer para ser reyes en la tierra. ¿Sí? Ahora, los hizo reyes de la creación, ¿ah? De la creación. Y aquí otra vez van a copiar Génesis 1:26, pero la segunda parte. Dice, la segunda parte, en la enseñanza es, ahí dice Dios, que mande a los peces del mar, a las aves del cielo, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo, que mande a todos ellos. Entonces, por eso el hombre y la mujer, o sea, el ser humano, pues, es el rey de la creación. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, o más bien muchas personas que no conocen la palabra de Dios, no se acercan a Dios, viven su vida, pues, así, ¿verdad? Alejaditos de Dios. Entonces, a la hora de tener problemas, enfermedades o distintas situaciones difíciles, a veces en vez de acudir a Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de ir a la iglesia, a veces lo que se hace es van y buscan, ahora sí que otras cosas, van con los que leen las cartas, van con los que hacen limpias, van con otras personas. Entonces, bueno. O hay muchas personas que a veces tienen creencias, pues no todas las creencias son malas, hay creencias buenas, pero en este caso también hay creencias no tan buenas, como aquellas personas que a veces tienen miedo al gato negro, tienen miedo a la gallina negra, tienen miedo a las ciertas aves que cantan de noche, que creen que cuando canta alguien se va a morir, ¿verdad? En fin, toda esta cosa, bueno, no, nosotros somos los reyes de la creación, ¿verdad? Entonces, una cosa es tener miedo a las cosas, a veces es normal, y otra cosa es la superstición o la sugestión. Es distinto. O sea, una cosa es tener miedo, por ejemplo, a la serpiente, que es normal tenerle miedo, que nos puede morder, ¿no? Sí, pero eso no estamos hablando de un miedo que sea como cuando ya se tiene la superstición, ¿no? No, en este caso. Aquí lo que no está bien son las supersticiones o la sugestión que a veces se da por no conocer la palabra de Dios, por no conocer a Dios y no se tiene la confianza en Dios. Por eso. Pero cuando uno se acerca a Dios, cuando uno conoce ya el amor de Dios, entonces uno ya estas cosas ya no pasa nada, ¿sí? Entonces, es importante entonces, hermanos, que sepamos nosotros ahora eh, acudir a Dios, acudir a la iglesia. Entonces, esto nos invita, ¿verdad? Entonces, que si somos reyes de la creación, entonces tenemos una responsabilidad. Primero, es no dejarnos dominar por las cosas, por los animales, por las creencias, ¿verdad? No dejarnos dominar por ello, ¿sí? Pero también de cuidar, ¿sí? De cuidar la naturaleza. Bien, continuamos. El ser humano tiene algo especial que lo hace superior a los animales y a las cosas creadas por Dios. Dios le dio al ser humano aliento y vida, es decir, espíritu o alma. ¿Sí? Génesis capítulo 2 versículo 7, que también van a tener que copiarlo en su libreta. ¿Sí? Allá dice, Dios hizo al hombre con polvo de la tierra
y sopló en sus narices un aliento de vida. Y existió el hombre con aliento y vida. Ah, bueno. Dios hizo al ser humano, en este caso, cuando dice ahí que lo hizo de tierra, de polvo, lo que está diciendo la enseñanza es que nosotros estamos hechos de dos elementos. Uno es materia y el otro es alma o espíritu. No es materia. Entonces, alma y espíritu, junto con la materia, que es el cuerpo, forma la persona. Se forma la persona ahí. Y entonces, esta persona, este cuerpo, que es la materia, vive, disfruta o sufre, según sea el caso, ¿no? Pero pues se trata de vivir la vida bien. Entonces, vive pues hasta que llega el momento en que se separa la materia de lo espíritu, el espíritu se separa de la materia y entonces es lo que se dice cuando uno dice se muere. Bueno, se muere el cuerpo, se muere la materia, pero no se muere el alma, ¿sí? Entonces, ya el libro del Eclesiastés, capítulo 12 versículo 7 dice, y vuelve el polvo a la tierra donde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, el cuerpo, la materia, se destruye en la tierra, el espíritu alma retorna a Dios porque Él lo dio allá. Entonces, y en el Nuevo Testamento, Jesucristo va a decir, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿sí? Dice, entonces, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos que entonces que Dios hizo al hombre, entonces cuando dice que hizo con polvo de la tierra, es decir, no es tanto que haya sido polvo, que haya sido tierra, no. Lo que está diciendo es, la enseñanza es que nosotros estamos hechos de materia y alma o espíritu. Entonces, de eso se trata. Entonces, vamos a copiar el texto Génesis capítulo 2 versículo 7 y trataremos de aprender este texto, ¿verdad? De aprenderlo porque es importante, importantísimo para nuestra vida de fe. De qué estamos hechos, por qué estamos así y cuál es, ¿verdad? El propósito de Dios en nosotros. Él es el que dio la vida. Él es el que nos hizo. Él hizo la materia y a esa materia le puso alma o espíritu y por eso existimos, ¿sí? Así que cuando una persona muere, muere su cuerpo, pero su alma sigue viviendo, sigue viviendo. Bueno, ¿a dónde? Eso sí, ya cada quien, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos portemos aquí, pues vivir en la gloria o vivir en el infierno. Eso ya va a depender de cada uno, de cómo luchemos por nuestra vida espiritual. Ok, seguimos. El hombre es colaborador de Dios, labrando la tierra y cuidando la naturaleza. Génesis capítulo 2, en este caso es el capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Allá va a decir que Dios puso al hombre en medio del jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjese. Entonces aquí vamos a quitar el mito eso de que por culpa de Adán y Eva, nosotros tenemos que trabajar. Es que ellos desobedecieron a Dios porque ellos se comieron la manzana, porque ellos, pues ahora sí que por culpa de ellos, ahora nosotros, el hombre, nosotros tenemos que trabajar. No, esa no es la enseñanza. No es una creencia. ¿Quién sabe de dónde salió? Bueno, para culpar a Adán y Eva, pero en realidad no es así. No. Antes del pecado, antes de que cometieran pecado, el hombre ya tenía que trabajar de por sí. El hombre, el trabajo dignifica al hombre. El trabajo
¿verdad? Hace al hombre colaborador de Dios. Pues Dios hizo todas las cosas en el estado inicial y el hombre le va dando forma. El hombre va desarrollando las cosas, ¿verdad? Que Dios dejó en su estado inicial. Entonces, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición. Es una bendición primeramente porque nos hace colaboradores de Dios y la otra es porque nos da también nos hace dignos, ¿verdad? De hijos de Dios. Entonces, Génesis capítulo 2 versículo 15. Allá, allá se dice esto y vamos a copiar ahí. Entonces aquí fue este error de dedo. El dedo no vio, ¿verdad? El otro número, así que no lo puso por eso. Pero ya le estamos diciendo que es capítulo 2 versículo 15. Entonces hay que copiarlo y hay que en la libreta y si podemos aprenderlos mejor. Va, con calma, ahí se estudia. Ok, continuamos. Después, entre ustedes ahí en la familia o amistades, según sea el caso, y en caso de que no hubiera, bueno, pues aunque sea tú, tú sola, puedes meditar esto. ¿El hombre está cuidando la tierra o la está perjudicando? ¿Qué está pasando con los ríos, los lagos, las playas marinas, los bosques, el aire, la capa de ozono que protege la tierra? ¿Qué está pasando? Es decir, el hombre, acuérdense, el hombre es rey de la creación. Dios lo hizo rey de la creación, pero como rey tiene la responsabilidad de cuidar la propia vida a través de la naturaleza. Pero ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Ahí entonces vamos a meditar, vamos a reflexionar mucho y a observar, a ver cómo está pasando, ¿no? Entonces ya vemos el deterioro ahorita, que cada día el clima se pone peor y cada día pues ya no aguanta uno y ya esa descontrol, descomposición en muchos aspectos, ¿no? Ni modo. El hombre parece que no ha sabido cuidar lo que Dios le entregó en sus manos, ¿verdad? Para que lo cuidara y lo cultivara, ¿sí? Entonces, ahí van a hacer ese trabajito y van a hacer un resumen, ¿verdad? De todo esto, de qué es lo que se ve, ¿verdad? Preguntar, comentar entre sus familiares, amigos, ¿verdad? ¿Cómo ves esta situación? Y entonces, sobre eso, pues ya, a ver qué podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar? ¿Verdad? Empezando por la basura, empezando por cosas sencillas que nosotros podemos colaborar, pero a ver, hay que hacerlo. Muy bien, continuamos. Entonces ya para ir terminando, aquí al final van a hacer este trabajito, ¿no? Todo, ¿sí? ¿Qué dice? Número 1, lee el Salmo 8. Número 2, copia los versículos donde se dice que Dios puso bajo el mando del hombre a los animales de la tierra, los pájaros del cielo y los peces del mar. Copiar, copiar. Y lo más importante, aprende de memoria. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides, ¿sí? Eso está en el Salmo número 8. Ahí van a poner en qué versículo, ¿verdad? Está. eh, Salmo número 8. Se van a aprender esta parte que es el versículo 5. Pero van a hacer lo posible de aprendérselo. Y van a ver que no es tan difícil aprender, ¿no? Para que vean que no nada más los hermanos de otra religión aprenden citas bíblicas de memoria. También nosotros católicos podemos. ¿Ah? También nosotros podemos, solamente que le tenemos que dedicar un poquito de tiempo y esfuerzo a la lectura y al aprendizaje, ¿verdad? No es tan difícil, solamente que hay que empezar y poco a poco se va haciendo hábito, ¿verdad?
Ok, apunta aquí algunos versículos donde se dice que lo que hizo Dios era bueno. Todo está en el capítulo 1, solamente van a ir poniendo los versículos, ¿verdad? Los versículos, ok. Bien, entonces ahí, bueno, ustedes van a apuntar todo, ¿no? Capítulo, versículo, ¿no? Bien, esto cuando lo damos nosotros en los cursos, en las parroquias, con la gente de manera presencial, pues ahí les entregamos, ¿verdad? El material y ellos contestan, ¿verdad? Ahí a mano. Ok. Número 5, completa esta frase. Dios hizo todas las cosas mediante el poder de su, hace rato ya dijimos, ¿verdad? De cómo hizo Dios las cosas. Está en el capítulo 1 de Génesis, el versículo, ahí ya se lo dije hace ratito, leen ustedes y ahí van a encontrar. Entre todas las cosas que hizo Dios, el ser humano es completar la frase, ¿sí? Porque está hecho de Dios. Génesis capítulo 1, versículo, ahí van a poner. 6. Escribe una oración dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Una oración, ¿verdad? Te concentras leyendo el Salmo número 8 sobre todo. Espírate en ese Salmo. Espírate en el Salmo 8, ¿verdad? Sobre todo en este versículo 5. Salmo 8, versículo 5. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Pues, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? ¿Sí? Una cosita ahí. A veces la soberbia, el orgullo, no sé qué tanta cosa nos hace sentir como un hombre dueño del mundo, cuando en realidad no somos nada. No somos así. Dios es el poderoso. Él es nuestro Padre. Entonces, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, que le fallamos constantemente, no obedecemos a tantas cosas que hacemos y aún así Él nos sigue dando vida. Y a veces decimos gracias a Dios, pero no nos ponemos a orar con Él, ¿verdad? Entonces, este es un momento muy propicio, ¿verdad? Recordar, valorar nuestra vida, cuántas cosas hemos recibido de Dios sin merecerla. Entonces, es muy agradable para Él que hoy le dediquemos un momento de oración, meditando y darle gracias a Dios. Señor, gracias, ¿verdad? Porque mira, te he fallado mucho, tantas cosas que he hecho y tú, mira, me sigues dejando vivir, me sigues dando la oportunidad de cambiar mi vida. Entonces, hermano, pues les pido, ¿verdad? Que hagan el esfuerzo de orar y dar gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por ti, por tu vida y a lo mejor por tu familia también. ¿Ok? Entonces ya, pues para terminar, solamente darle las gracias a todos. Gracias por participar y recuerden que hay que estar al pendiente de pasado mañana, otro tema diferente a este. Es decir, el siguiente tema vamos a hacer así. Cada tercer día vamos a estar subiendo un tema, ¿verdad? De todos los capítulos que vamos a ver, ¿verdad? Hasta terminar. Bien, pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos infinitamente por el amor que nos tienes. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias por ayudarnos a que por nuestra fe pues podamos acercarnos a ti y sobre todo esta oportunidad de poder aprender de tu santa palabra que tanta falta hace en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de las faltas, de las debilidades que tenemos, que te hemos fallado, tú nos